el Consejo de Gobierno aprueba hoy, con la formalidad necesaria de un órgano colegiado como es el Consejo de Gobierno, remitir y pedir un dictamen facultativo al Consejo de Estado sobre la obligación del Gobierno en funciones de remitir a la comunidad autónoma la información exigida en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Lo ha dicho el presidente de la Junta, lo ha dicho también la consejera de Administración Pública y Hacienda y ahora lo pedimos con la formalidad necesaria. Entendemos que el Consejo de Estado es un órgano consultivo que debe pronunciarse sobre una situación que no se ha dado nunca en nuestro país. Por tanto, como nadie se ha pronunciado, creemos que lo más razonable es hacer uso de los instrumentos legales y constitucionales que el Estado tiene para que el Estado funcione. Y esto, que parece una obviedad, parece que en los días que estamos hay que decir que hacemos uso desde la Junta de Extremadura, desde el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, de los instrumentos legales y constitucionales para que el Estado funcione, para que funcione la Comunidad Autónoma de Extremadura y para que podamos hacer unos presupuestos con rigor. Ya saben, como anunció ayer el presidente de la Junta, que nada más pase el Día de Extremadura vamos a iniciar una ronda de contacto con todos los grupos parlamentarios para continuar con la senda de un Gobierno que quiere dialogar, que necesita dialogar porque no tiene mayoría parlamentaria, pero que entiende que desde el diálogo se pueden construir mucho mejor las cosas y hacerlas llegar mejor a los ciudadanos. Nosotros necesitamos que el Gobierno de España nos dé esos datos para seguir con esa senda y con ese compromiso de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como manda el Reino de España, y al mismo tiempo arreglarle la vida a los extremeños y no hacerle la vida peor a la hora de cumplir con los requisitos de estabilidad. Creo que eso, en este primer año de Gobierno, ha sido una realidad, como puso de manifiesto el presidente en su última comparecencia pública. Hoy Extremadura funciona mejor, pero esta región sigue teniendo muchísimos problemas. De ahí esta petición formal al órgano que entendemos ha de pronunciarse sobre una cuestión sobre la que no hay precedente.